Título: Viviendo como Rey. Tema: bendición de ser hijo de Dios a plenitud. Pasaje: Efesios 3, 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eterno Dios, muchas gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que nos des inteligencia espiritual. Ayúdanos, Señor, para crecer y para madurar. Te pedimos que nos des el carácter, Señor, que aparezca el carácter tuyo en nuestra vida, Dios. Muchas gracias te damos. Gracias te doy por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias, eterno Dios. Las riquezas que goza cada creyente son innumerables, y Dios es poderoso. Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Cada creyente debe fortalecer su hombre interior a través del Espíritu Santo para que les dé conforme a las riquezas de su gloria. Hay 3 razones por las que Pablo ora de rodilla ante Dios por la iglesia de Éfeso, para ser llenos de la plenitud de Dios. Es posible conocer muchas cosas acerca de un instrumento musical y conocer con exactitud cómo funciona todo el instrumento, conocer los acordes, arpegios, riff o solos. Y a pesar de todo ese conocimiento, la persona no puede utilizar el instrumento para un evento importante. De igual modo, es posible conocer bastante acerca de la Biblia, sus doctrinas, su interpretación, sus normas morales, promesas, advertencias y demás elementos. Y a pesar de ello, no vivir conforme a tales verdades. Vamos a ver la actitud de Pablo ante Dios, las peticiones específicas, una doxología gloriosa. La actitud de Pablo ante Dios, por esta causa. ¿Cuál causa? Implicando oración. Pablo comienza diciendo en el libro de Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, ora por los creyentes que tienen fe y amor, que serán probados. Por esta causa, también menciona en el capítulo 1, versículo 15, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Dice Pablo en Efesios 3:13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Número 2, Pablo ora para que los creyentes vivan en santidad. Y él menciona en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La santidad de vida no es algo optativo para los creyentes, sino la expresión visible de la esperanza
en el encuentro con Cristo. Nadie puede anhelar o esperar ese conocimiento, ese acontecimiento, sin purificarse a sí mismo. O sea, la santidad no es opcional. Exige conocer a Dios, vivir en santidad. Pablo dobló sus rodillas y él habla en un término presente. Doblo mis rodillas, aún entre guardias en la prisión. Él estaba custodiado porque estaba en la celda, prisionero. El apóstol Pablo era un esclavo de Jesucristo. Él había cedido sus derechos a Jesús y era esclavo de su voluntad. Entonces Pablo era un esclavo por amor a Jesucristo. Y Pablo invoca a Dios para que active el poder de los creyentes, de modo que puedan convertirse en hijos fieles y por esa vía glorifiquen a su Padre Celestial. Y aquí observamos la humildad de Pablo. Esta humildad contrastaba con las posturas normales de oración en esa cultura. Orar de pie con las manos levantadas. Si nosotros nos acordamos, Pablo era fariseo. Él sabía cómo se desenvolvían los religiosos de su época. Pero él demuestra humildad. Voy a comentar una ilustración. Mahatma Gandhi nació en la India en 1869, cuando esta era una colonia británica. Estudió Derecho en Inglaterra y pasó 20 años en Sudáfrica. Él trabajó como abogado. Movilizó a las personas para que aprendieran a hacer resistencia pacífica contra el Imperio Británico. Demostró que el pacifismo era un instrumento viable para alcanzar la independencia de la India sin necesidad de derramamiento de sangre. Este hombre de aspecto frágil demostró al mundo entero que la violencia no tiene cabida en la lucha por la dignidad de un pueblo. Haciendo una analogía, el apóstol Pablo fue un excelente líder. Derramó muchas lágrimas por los perdidos para que conocieran a Jesucristo y fueran libres de la esclavitud del pecado. Oró por los receptores de la carta para que llegaran a comprender la infinita sabiduría de Dios manifestada en el plan de los siglos, ordenando sus vidas de acuerdo con la voluntad de Dios. La humildad de Pablo dobla sus rodillas. Él demuestra que es un esclavo por amor a Jesucristo y que es humilde. Hubieron muchas personas que lo hicieron de esta manera, entre ellos Salomón, y en el Nuevo Testamento encontramos a Esteban, nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Reyes 8:54 dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Esteban también lo hizo, oró de rodillas. Hechos 7:60, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Nuestro Señor Jesucristo oró de rodillas. Lucas 22:41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Las peticiones específicas. Poder en el hombre interior. Y Pablo pide en oración, Efesios 3:16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu.
Pablo menciona que las riquezas espirituales de Cristo son incalculables e insondables. Y él ora para que Dios dé a la iglesia de Éfeso conforme a esas riquezas que son innumerables: paz, revelación, sabiduría, fortaleza espiritual, solidez, iluminación del espíritu, conocimiento de su voluntad, pleno entendimiento, pleno discernimiento. Un hombre interior débil resulta en pecado. Viene la frustración, las transgresiones, la tensión, la decepción, desesperanza, la ineficacia. Un hombre interior fortalecido no se desvanece por las pruebas y todo lo que hace es para honrar a su Señor. Pablo menciona en Romanos 8:35 al 37: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El hombre interior ama la palabra de Dios. Mateo 7, 24, 25 dice, en este caso el Maestro Jesús menciona: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La palabra de Dios. El hombre interior ama la palabra de Dios. Así como el cuerpo humano requiere del consumo de verduras, frutas, granos, legumbres, tubérculos, de la misma manera la palabra de Dios nos da la fortaleza, nos da la solidez. La palabra de Dios nos ordena, nos confronta, nos corrige, nos hace sabio. De ahí la importancia de amar la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. La palabra de Dios tiene todos los nutrientes necesarios. Ahí encontramos la fortaleza, encontramos el refugio. Pero el hombre exterior, ¿qué le pasa? El hombre exterior se va desgastando y está destinado a morir. Un cristiano, conforme va avanzando su edad, envejece su cuerpo. Su cuerpo se va degradando, se va deteriorando. Es obvio, tiene menos fuerza. Pero debe tener más conocimiento que cuando era joven. Y por la gracia de Dios debe de tener más sabiduría. Pablo menciona en 2 Corintios 4:16: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La morada de Cristo en el corazón. Efesios 3:17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, para que habite Cristo. La palabra habite viene del griego katoikesai, del verbo katoikeo, que significa vivir.
establecerse, morar, asentarse en un sitio, habitar fijamente en un lugar. La pregunta es, ¿en dónde es la casa del Señor? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero la comunión es en el Espíritu. Nuestro espíritu en unión con el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, el Señor Jesús no quiere una casa sucia. Nuestro ser interior, Él lo está limpiando día con día. Él nos corrige, Él nos disciplina. Es por eso que necesitamos conocer las riquezas de su gloria, para que habite Cristo permanentemente y Él limpie nuestro corazón. Número 1, que habite permanentemente. 2, que limpie el corazón. El salmista decía en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Arraigados y cimentados en amor. Volviendo a Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. La expresión arraigados y cimentados es una metáfora para expresar la idea de crecimiento en mi vida, como sería la de un árbol de eucalipto o de ceiba o de coco, y de desarrollo sólido como lo es en un edificio. Lo que produce amor en mi vida es recordarme que Él está en mi corazón, que Él mora y habita en mi corazón todos los días. Y este pensamiento va creciendo y por lo tanto hay temor para no ofenderlo. Proverbios dice, en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si escudriñamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Él nos va instruyendo cómo hacer su voluntad, alejarnos del pecado. Entonces creemos por fe. Así como cuando yo conecto el refrigerador de la casa a la fuente de voltaje, yo no veo el flujo de electrones que pasa a través del cable, solamente lo creo. De la misma manera, por fe creemos que Él habita en nuestro corazón. Arraigados y cimentados en amor. Cuando tu relación es profunda con Jesucristo, estás arraigado como el árbol de eucalipto y estás cimentado como una columna fuerte. Y cuando vengan las crisis, los problemas, lo aguantas por amor a Cristo. Comprender el amor de Jesús. Inciso D. Pablo dice en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor consiste en entenderlo en su plenitud. El amor está dispuesto a ir en cualquier dirección y superar todas las distancias. Podemos ver la anchura del amor
reflejada en la aceptación que Dios hace de gentiles y judíos por igual en Cristo. Podemos ver la longitud del amor en el hecho de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Podemos ver la profundidad del amor en que Dios se extiende hasta lo más bajo y vil de la depravación humana para redimir a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Podemos ver la altura del amor de Dios. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y en que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Llenos de toda la plenitud de Dios. Dice Pablo en Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Ser llenos de toda la plenitud de Dios es sin duda algo incomprensible, aún para los hijos de Dios. Estar lleno de toda la plenitud de Dios significa, por lo tanto, estar totalmente dominados de Él, sin alguna cosa reservada para el ego, para el yo o para cualquier parte del viejo hombre. Ser lleno de Dios equivale a vaciarse del yo, del ego. No consiste en tener mucho de Dios y un poco de ego, sino todo de Dios y nada de ego. Esa plenitud de Dios se expresa en el amor de Cristo. Dios es amor. Por tanto, quien vive en el amor de Dios y vive expresándolo, está en la plenitud de Dios. En el caso de las parejitas o adolescentes, jóvenes, si el muchacho respeta a la señorita, por amor a Cristo, mantendrá una relación honesta y va a soportar todo lo que le pidan que haga, porque ama a Cristo. Llenos de toda la plenitud de Dios. Voy a comentar la ilustración de Chaim Weizmann. Chaim Weizmann fue un judío bielorruso, emigró a Alemania y Suiza para estudiar química. En 1906 se instaló en Inglaterra como profesor de la Universidad de Manchester y obtuvo cierto prestigio por la utilidad militar de sus investigaciones sobre explosivos. Se hizo famoso porque logró obtener acetona, un disolvente cuya carencia amenazaba la producción de cordita, explosivo utilizado por los cañones de la Armada Británica en la Primera Guerra Mundial. El gobierno británico agradeció públicamente a Weizmann, en este caso su asesoramiento en la producción de cordita, y según la leyenda cuenta que Arthur J. Balfour, el secretario de Relaciones Exteriores británico, le ofreció como recompensa lo que él quisiera. Weizmann no dudó en solicitar la creación de un Estado judío. El 2 de noviembre de 1917, Balfour escribió una carta a Lionel W. Rothschild. En aquellos momentos, el líder de la comunidad judía en la Gran Bretaña, este documento se considera el primer reconocimiento de una potencia mundial a los derechos del pueblo judío y el punto de partida del Estado de Israel. Leyenda o no, lo que es cierto es que algunos años después, 1949, el propio Weizmann se convirtió en el primer presidente de Israel.
Pablo hizo peticiones específicas. Y ahora, número 3, Pablo, hay una doxología gloriosa. Dios puede hacer más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo hace una gran doxología, un himno de alabanza y gloria que introduce con palabras: y aquel que es poderoso. La omnipotencia de Dios supera todo. No hay petición que un creyente haga para lo que Dios no tenga recursos suficientes para responderla, mucho más allá de lo que se pida. No hay fronteras para Dios en la respuesta a las peticiones de su pueblo. Él es capaz de hacer cuanto podemos pedir. Orar por el hombre interior de mi familiar, para que Dios transforme el corazón y lo regenere. Pedirle a Dios el carácter tuyo que aparezca en mis hijos, en mi familia. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para enfrentar con paciencia las pruebas de la vida. Dios es poderoso. Diré una ilustración. Un ateo le preguntó a un niño: dime, ¿dónde está Dios? Y el niño le respondió: sí, se lo diré, si primero usted me dice dónde no está Él. Y esto es una buena respuesta, puesto que Dios tiene un poder activo sobre todas las cosas para ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él es el eterno Dios, es el Shaddai, es el Dios que todo lo puede, el que es más que suficiente. Por lo tanto, Él hará todo lo que ha prometido hacer. Nuestro Dios es todopoderoso, sus riquezas son ilimitadas y su bondad es infinita. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. A Él, solo a Él, no a los cantantes. Solo a Él, no a las personas que se dicen ser apóstoles, profetas. Solo a Él sea la gloria. Efesios 3:21 menciona a Pablo: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia debe esforzarse por conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, a fin de ser llena de toda la plenitud de Dios, para que vivan vidas que correspondan a la riqueza espiritual que ya tienen en Cristo. La meta del eterno Dios es hacernos semejantes a Él mismo, llenándonos de Él con todo lo que Él es y tiene. Concluyo con las palabras de Pablo: mirad con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas gracias te doy, eterno Dios, por tu palabra. Gracias, enséñanos a conocer todo el consejo tuyo, Dios eterno, a conocer todo el conocimiento de tu voluntad. Necesitamos discernir los tiempos, necesitamos inteligencia espiritual, necesitamos pleno entendimiento. Ayúdanos, ayuda a las familias. Gracias te doy por todas las bendiciones de tu mano. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.